Están con nosotros los doctores José Vera y el doctor José Luis Ferrari. Arde Twitter a partir de este momento con la presencia del doctor Ferrari. Gracias a los dos por venir. Gracias. Bueno, Ferrari tiene una visión muy particular desde el principio de esta causa, por lo tanto no creo que la modifique hoy. Que se cumplió a lo largo de toda la investigación y llegamos a este momento. También hay que decirlo, sí. Entonces nada veo en el horizonte de lo que pueda resolver la Cámara de Apelaciones que varíe la situación que tiene Mangieri. La intención de la defensa es tratar de llevar el hecho a un homicidio simple, por lo cual ha de pedir, estoy seguro de esta información tengo yo, ha de pedir la exhumación del cadáver de Ángeles para tratar de demostrar que el mecanismo de muerte fue en el camión de la basura y no mediante la asfixia que le produce Mangieri. Difícilmente esta medida prospere y seguramente la Cámara confirme. De hecho, no hay otra línea de investigación. Ya llegamos a esta altura con un solo acusado, un imputado, con una causa que parece encaminarse hacia el juicio oral y sin ninguna otra línea de investigación. Hoy por hoy ya no hay muchas variantes. O es él o queda impune. El decurso de la investigación y el avance lo dejó como excluyente responsable, ¿no? Si bien personalmente nunca tuve dudas de que esto podía ser así, creo que hoy por hoy es el principal y excluyente responsable y seguramente va a ser el único condenado por este delito porque es el que la mató, porque es el responsable. La mamá decía que se haga cargo Mangieri. Sí, se tiene que hacer cargo porque él lo hizo, no porque sea una cuestión caprichosa, sino porque ha sido la persona que le quitó la vida. Personalmente, lo que creo personalmente es que él tenía un preordenamiento de atacarla sexualmente y después de matarla. Es lo que yo considero. No sé si esto se podrá acreditar en el juicio y en lo que respecta al femicidio, habiendo podido leer o tomar conocimiento de la resolución, no se patentiza del todo. No sé si la Cámara no va a ingresar en el análisis de la figura del femicidio, sería bueno porque además son los primeros casos que llegan. La Argentina no tenía este delito. No, y además la condena sería otra, ¿no? Sería ya perpetua. Por supuesto. 50. Por supuesto. Ya es otra la condena. Ahora estamos hablando de una situación muy comprometida de parte de Mangieri por la que va a tener que responder y no creo, hablábamos con él antes de que se escape de la prisión perpetua, ¿no? Creo que va a estar en el Pero eso es lo que está queriendo sexual. probar su defensa. Correrse de la carátula de tiene que actuar de la mejor manera. Claro. Además, creo que acá lo fundamental ha sido que la primera autopsia, ¿no?, la que se hizo en el cuerpo médico forense, ya contraviniendo lo que habían dicho los médicos de la provincia de que había características de lesiones compatibles con el abuso sexual, dijo que de ninguna manera existía esta situación y ese médico durante toda su vida va a negar de que ha habido un abuso sexual. Ahora después se fueron complementando con otras pericias, otras cuestiones. Esto frente a un juicio oral no es una cuestión menor. Va a generar mucho debate de parte de las defensas y de parte de la Fiscalía y la querella. Ahora, vamos a ver cuál es el tribunal y creemos de que no se va a escapar de la prisión perpetua de ninguna manera. Bien, me quería detener en algo que ustedes charlaban recién. A ver, pasó medio inadvertido, lo dijo Ferrari ahí al pasar. ¿Usted dice, doctor, que la defensa va a pedir otra vez la exhumación? Hay una intención de la defensa de pedir la exhumación del cadáver para tratar de hacer valer, porque esto lo dijo la primera autopsia, que el mecanismo de muerte fue el proceso de compactación de la basura. Ahora les puedo preguntar algo a los dos, que son abogados viejos o viejos abogados, como quieran. O las dos cosas. O las dos cosas. ¿Puede haber tanta diferencia? Usted es joven, es cierto. ¿Puede haber diferencia abismal entre lo que dijo el médico que hizo la autopsia, doctor Konopka, que no encuentra signos de abuso sexual, que describe la mecánica de la muerte en la compactadora, y el informe final de los peritos que marca? Parecen dos cuerpos distintos, dos víctimas distintas. ¿Es serio esto? ¿Suele pasar tanta instancia distinta en un mismo caso, tantas miradas para analizar un cuerpo? En esta circunstancia, el facultativo que realiza la autopsia no consigna las lesiones que son compatibles con abuso sexual por dos motivos: o porque no las vio, situación que no es verdad porque estaban presentes en el cuerpo de la víctima. ¿Y entonces por qué no las describió? Y yo pienso que o deliberadamente no las puso. Yo quiero pensar que tuvo una mala noche
Y que no las vio. Y no las vio. Yo quiero pensar eso. Si no, tendría que pensar que lo hizo deliberadamente. ¿Por qué deliberadamente? ¿Qué interés podría tener un médico en omitir las lesiones de carácter sexual que ya se habían instalado periodísticamente por la mirada del médico de San Martín en Suárez, que había visto? ¿En qué podría beneficiar a un médico tapar las lesiones? Me inclino. Los seres humanos tenemos días que estamos mejores, días que estamos peor. Nos peleamos con nuestras mujeres, con nuestras novias, y salimos con los amigos, bebemos de más. Alguna de estas circunstancias puede haber alcanzado el médico. Ahora, para ustedes, por lo que veo, está cerrada la historia. ¿No hay nada más por investigar? ¿O creen en la teoría de que puede haber un segundo partícipe en esta historia? Si creemos que es Mangieri el autor, hasta ahora las pruebas lo incriminan. ¿Ustedes creen que hay alguien más que lo ayudó al descarte del cuerpo? Hay un tramo ahí todavía no reconstruido, no sabemos dónde se descartó el cuerpo. ¿Alguien lo ayudó o actuó solo? Personalmente creo de que no se puede descartar que haya sido ayudado por alguien. No sé si la esposa de Mangieri en algún momento ha podido tener conocimiento y le ha brindado algún tipo de asistencia de manera indirecta o directa. ¿La esposa? La esposa. ¿En qué carácter lo pudo haber ayudado? Y de mil maneras, pero hay que tener presente, se trata de la esposa y puede quedar impune su situación. De o sea hecho, que avanzar en eso no hay. Y por otro lado, dando respuesta a lo que decía Mauro, hay un problema que tiene Konopka, Mauro, que son las fotografías del cuerpo. O sea, cuando van otros médicos y advierten las fotos y toman conocimiento, hay 130 y pico de fotos. Frente a esa situación, la posición de Konopka se ve totalmente desdibujada. Se presenta como una pericia incompleta que no alcanza a cubrir todo y cada uno de los aspectos que debe el médico dar respuesta de acuerdo a los protocolos que se tienen que usar, y esto es lo que hace que posteriormente una junta contravenga su conclusión, situación que es extraordinaria. No sé si será impresentable o no me acuerdo cuál era el término que usó, pero que está mal, está muy mal. Ahora, este es un caso que fue muy resonante, de hecho sigue muy expuesto, y me quiero preguntar, y se los quiero preguntar a ustedes también, qué pasa en un caso que no sale por la televisión si una autopsia está mal hecha. Queda en un homicidio simple. Ahí va, a eso Hubiese voy. sido un homicidio simple. Queda un homicidio simple, y el hombre, con las características que tiene este hombre, Mangieri, que es primario, tiene una condena de 8 a 25. Y te digo que con suerte se lleva una condena de 12, el hombre a los 6 está fuera. Por eso ahora, decía, pero Mauro, el otro día, el hecho de que un médico hace 4 o 5 autopsias por día. Perdón, el otro día me preguntaban... A veces hace más. Pero escuchen este dato. El otro día había una denuncia del padre del chico que mataron en el tren volviendo a los festejos de Boca, que decía no tiene lugar para la autopsia. Había 5 cuerpos en la morgue a esa hora esperando turno de 5 homicidios distintos. Pero volviendo al tema puntual, lo que les quiero preguntar es lo siguiente. ¿Puede pasar que la Cámara, más allá de todo el planteo que haga el juez, de la prueba que dice el juez haber sumado con la Junta sobre el abuso sexual, la Cámara se mantenga y diga: ¿es un homicidio simple? ¿No encontramos elementos del abuso, del femicidio? De ninguna manera, porque ¿por qué no? La Cámara es quien le indica al magistrado que en atención a las nuevas pruebas incorporadas, esto fue el resultado de la Junta Médica, no los histopatológicos. ¿La Junta? Ya la Junta Médica había determinado que las lesiones que presentaba Ángeles Rapson eran compatibles con abuso sexual, motivo por el cual le ordena en el acto, cuando revoca el homicidio agravado, le pide que en atención a las pruebas resultantes lo indague nuevamente por el homicidio criminis causa. Está bien, pero situación que se plasma. Me imagino un escenario, se juntan ahora los camaristas, de hecho están sesionando ahora, no sé si están los 3, no pude averiguar si están Filosof, Lucini y Pinto, la sexta Cámara del Crimen. Empiezan a analizar la prueba vertida por las partes en esta audiencia oral. La querella y la Fiscalía que dicen: tenemos probado el abuso por la Junta, las fracturas fueron en vida por el ataque salvaje de Mangieri, las lesiones son producto del acto defensista de Ángeles. Mangieri sobreactuó las lesiones, las tapó, las disimuló, tratando de hacer creer a los investigadores que fue víctima de apremio. Sí, el planteo de siempre. Puede ser que los camaristas digan: la verdad no es contundente para nosotros la Junta. Y además tenemos un informe contradictorio que es el de Konopka, el médico que hizo la autopsia de meses atrás. ¿Por qué creemos que necesariamente la Cámara del Crimen tiene que comprar la nueva interpretación del juez cuando ya de arranque le dijo que no había alevosía? Esta misma Cámara le dijo al juez: no es un crimen con alevosía. ¿Por qué tenemos que comprar que necesariamente van a fallar en favor del femicidio, que para colmo es una figura que muchos están discutiendo aquí, y del abuso sexual seguido de muerte? Yo no creo que falle a favor del femicidio. ¿Usted cree que no? No. De la resolución no surge patentizado con claridad
bien que se trate de una muerte llevada adelante con motivo de la condición de mujer de la nena. ¿Usted cree que no? Vamos a suponer que es Mangieri. ¿Usted cree? No, hagamos al revés. Entonces, ¿qué homicidio de una mujer cuando le roban? Cuando le roban, le doy el ejemplo. Cuando una mujer es víctima de un arrebato de la cartera y le pegan un tiro, no es un femicidio. Estamos hablando, hablemos de homicidio. Yo le pregunté, ¿qué homicidio de una mujer excluyendo pero yo le digo, cuando la roba, cuando la matan para robarle, no es un femicidio. No, hay un plus. ¿Cuál es el plus? Si siempre hay una situación de debilidad de la mujer frente al hombre. Siempre la está cosificando. Es atacada por su condición de mujer. En este caso, el marco, en el contexto, chiquita contra el cuerpo de Mangieri, ¿no? Entonces, si el cuerpo era flaquito y chiquito, no sería femicidio. No pasa por ahí. La cuestión está en otra cuestión. Tiene un plus, tiene un extra en el actuar del homicida que toma, digamos, la condición de mujer de la víctima para someterla de una manera, digamos, cruel, extraordinaria, por atacarla. Una cuestión es ir y matar el que matar, como dice el código, y otra es ir y prenderla a fuego porque se trata de una mujer, castigarla porque te fuiste. Pero le dieron una paliza. Por un montón de cuestiones. Fue seriamente golpeada. Pero Vera, ¿usted cree que no la cosificó? Vamos a suponer que es Mangieri. ¿Usted cree que no la cosificó, que no la mató por la condición de mujer, que no la ultrajó por ser mujer, que se aprovechó de ella por ser mujer? ¿Usted cree que no? Realmente se lo pregunto. La figura es probable que la haya abusado. La abusó, la maltrató, la lesionó gravemente porque es un pervertido, porque Mangieri actúa de una manera, digamos, programando, diseñando como un chacal que acecha a su presa. Es una persona terrible en cuanto a su decisión de querer quitarle la vida, pero previo sacar un provecho. Aún en esas condiciones estamos hablando de delito de abuso sexual y homicidio. No sé si podremos establecer claramente, o si podrán hacerlo los jueces en realidad, si esto fue para matar, ocultar o facilitar o preparar otro delito, que es el abuso sexual, que es lo que debería haberse investigado desde un principio. Lamentablemente tuvimos esa actuación no muy feliz, muy deficiente del doctor Konopka. Ahora, eso traducirlo en el delito de femicidio recién sancionado, creo que no hay un correlato en el acto con la conducta. Y en este relato que acaba de hacer, doctor, ¿qué tendría que haber ocurrido para que sí entre la carátula de femicidio? Si uno ve todo lo que se habló en la Cámara de Diputados, que fueron en lo que es la legislatura, lo que es el Congreso Nacional, para establecer la figura, es dar respuesta a un contexto de violencia, de una escalada de violencia del que están siendo víctimas las mujeres como consecuencia de violencias de género, maltrato de exparejas. Esa era la respuesta que daba la legislación en el caso puntual del femicidio, ¿no? Ahora, no podemos aceptar como juristas o hombres de derecho de que cualquier homicidio de una mujer sea de esta manera. Lo que sí, el caso de Mangieri, entiendo de que hay elementos más que suficientes para determinar que se trató de un abuso sexual seguido de muerte y que la muerte tuvo una incidencia directa en el abuso sexual. Mangieri preordenó todo, o sea, sabía cómo le iba a sacar, sabía a qué lugar le iba a llevar, por qué lugar caminar sin que lo filmen. Yo creo que hubo un preordenamiento. No sé si estuvo fabulando, si estuvo haciéndolo de una manera específica, pero sí él tenía preordenado, porque si no lo hubiesen descubierto. Eso es bueno. Y estos tipos son cínicos, no quieren ser descubiertos, van a negar hasta el día de su muerte. Me lo vengo preguntando desde el primer día, habiendo tantas cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana, las privadas, las del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, testigos, que no exista una imagen. Testigos. Exacto, algo de organización previa evidentemente hubo, sea o no Mangieri. Quien lo hizo sabiendo cómo ocultarse por lo menos de las cámaras de seguridad, lo que no es un detalle menor. Bueno, a ver, una circunstancia extraordinaria nos permitió encontrar el cadáver de Ángeles Ramos. Sí, si no estaría preso Patoski. Porque aparece, si no estaría preso Patoski, porque aparece en la cinta transportadora y el trabajador de MBT, que es la planta de tratamiento de residuos, tuvo el valor de abrir la bolsa y fijarse qué había dentro. Y me tomo de otra cosa que dijo el doctor Vera recién, cuando describía este tipo de personajes.
Un personaje de estos prefiere ir preso, negando la verdad, antes de asumir ante quienes lo rodean y quienes lo protegen la responsabilidad del hecho. Por eso la cerrada... O sea, prefieren la cárcel a la vergüenza. Pero por eso la cerrada defensa de su clan familiar. Los familiares si no, no te podés explicar, porque no es que se robó un chocolate. No, eso es porque él lo sigue negando. O se llevó un cheque sin... Ahora, le puedo preguntar a ambos. Mató a una chica y no pudo violar. ¿Qué piensan de la última declaración de Mangieri que le valió por primera vez el reproche del juez casi diciéndole me estás cargando? ¿Se acuerdan ese relato de Mangieri de clavito clavó un clavito, qué clavito clavó Pablito? ¿Se acuerdan? Imagínate este ejemplo de colgándose por la pared, haciéndose los rabones. Es un mentiroso. Porque vos hay situaciones que vos las podés... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque le vamos a contar... Se le rompe el escalón y se desplaza por la pared. Los rasguños son de unos clavos. De unos clavos que tiene la pared para los cuadritos. Ni siquiera, a ver, estuvo 5 meses entrenándose para mentir. Pero lo incorpora ahora. Eso lo describe como tal, ¿eh? Él cuando habla, y lo habla en un convencimiento, y se lo cuenta a la mujer, y habla y le dice, yo realmente, estas lesiones que tuve, ¿te acordás cuando había unos clavitos? Es un rasgo de este tipo de personalidades del psicópata de Los del tribunal oral lo tienen claro, cuando lo juzguen, eso... O sea, él cree su propia mentira. Es un psicópata. Pero se lo dijo mintió, y ella mintió, la mujer también mintió. Usted dice que la mujer mintió. ¿Usted está convencido, Ferrari, usted está convencido que la mujer mintió y tiene que ver? Pero yo digo, 5 indagatorias para el verso de Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Bien, ahí me sale bien. Digo, el relato de me tropecé, se me cayó la escalera, me golpeé. El juez, no lo estoy diciendo yo, el juez le dice, señor, se tomó 5 indagatorias para decirme esto. A ver. Que además no lo dijo antes. Este es el tema. Siempre Mangieri, por una cuestión muy elemental de la práctica que uno lleva en estos años en la profesión, Mangieri miente. Es muy difícil mentir. Tenés que sostener la mentira. Mangieri, en su primera declaración como testigo, la noche que queda detenido, fue permanentemente evidenciándose cada vez más nervioso e incurría en distintas contradicciones. ¿Por qué? Porque no tenía una versión, no supo explicar qué hizo el día que porque desaparece. no pensó que sospechaban de él. Si es así y si es verdaderamente el responsable, no lo tenía entre sus cálculos. Igualmente, en esta primera declaración ante Paula Zaro, que es la fiscal que entiende en la causa, él termina reconociéndole, fui yo, y es lo de Rabiniani. Él supo que sus días estaban terminados el día que aparece el cuerpo de Ángeles Rawson, y aparece por una circunstancia extraordinaria. Si no reciclamos la basura, ¿sabés cuánta gente va a parar? Porque los locos se terminaron televisión y escuchan, ¿eh? ¿Sabes cuánto escuchan los abuelos a la televisión? Dicen que si la tirás donde no está la planta de reciclaje, el cuerpo va a la montaña, y esto es verdad. ¿Sabes cuántos debe haber en la montaña? ¿Sabes cuántos debe haber de muchísimos años? Ahora, ¿alcanza para una condena? Estoy pensando con vistas a un juicio, porque muchos dicen, estoy pensando en las preguntas que hace... Está bien, pero hago las preguntas que hace todo el mundo. Pero faltan piezas, claro. Tenés un ADN que lo incrimina, que ya todas las instancias judiciales confirmaron que es válido, porque la defensa lo había tratado de voltear, como se dice en la jerga de tribunales. Tenés lo que se llama el indicio de oportunidad. Él trabaja ahí, estaba ahí, tiene oportunidad para el ataque. Tenés lo que el juez calificó al principio como la oportunidad del acecho de una persona que no se ve venir el ataque por parte de un conocido. Digo, pero no tenés la precisión del lugar exacto del crimen. Hoy no está, es el edificio. Hubo otra fallida actuación de los peritos, sino el departamento del portero. Para ustedes en el departamento. Pero pregunto, vamos a hacer un ejercicio juntos. ¿Alcanzan un juicio para condenar? Hace poco hubo una condena con mucho menos, pero otros tribunales te piden mucho más. ¿Dependés de una timba de qué tribunal te toque para ver si te piden mucha precisión y te dice con esto me alcanza? ¿De qué dependés para una condena? En esta causa difícilmente haya algo que pueda hacer o variar sustancialmente lo que hasta el momento ha llegado a la... Igualmente el sorteo, Mauro, se depende siempre para la Cámara, para el Tribunal Oral, para el Juzgado de Instrucción. O sea, siempre cada juez tiene su impronta de trabajo, su manera, su exigencia y demás. Y agrego más dudas, Mauro. Sí. No se sabe si pasó por colegiales, de hecho, el cuerpo. Sí se sabe que llegó a la planta, no hay precisión si efectivamente pasó por la tolva de colegiales. Y además esto podría unirse con el famoso cuaderno que apareció en la General Paz, dentro de un contenedor, fuera de todo contexto, digamos. Y también sin ningún registro de ninguna cámara de seguridad de la ciudad, lo que llama poderosamente la atención. Replanteemos el dinero que gastamos los porteños en las cámaras de seguridad. Replanteemos eso porque no anda ninguna. Bueno, tampoco tenés eso captado... demuestra de que no era una improvisación, ¿eh? Usted dice... Eso demuestra de que hubo un trabajo,
trabajo, un análisis. Lo tenía planificado. Claro, cuando él tuvo que salir con la mochilita, con el cuaderno, con el morral, para llevarlo y tirarlo, tuvo toda una precaución de dónde encontrarse, hizo desaparecer el celular, se fue a reunir con el policía. Con su pariente. Exactamente, y no hay registro absolutamente de nada. No usó la tarjeta SUBE. No usó el auto. Porque estaba directamente encaminado, porque había un preordenamiento en su conducta para quedar impune en el delito. Porque este tipo de cínico, este tipo de delincuente, no solo organiza el delito, sino también organiza cómo quedar impune. O sea, tiene dos cuestiones en mira. Por un lado, cómo va a abusar de la nena, satisfacer su desordenado y desviado deseo, y luego de cometido ese homicidio, el abuso que lo pague otro. Claro, exactamente. Y si es posible que lo pague otro. Si es posible que lo pague otro. Ahora, ¿por qué no va a habla? generar una serie de situaciones. ¿Por qué no habla no en términos de indagatoria, que las indagatorias fueron muy parecidas, denunciar a premios, en la otra decirle al mismo juez de la causa, usted me plantó el ADN, después le pidió perdón? En la última, que fue la más extensa, compartamos que la última habló un poco más, plantear casi una suerte de careo con su primo policía, el que desmiente, porque el primo policía dice que cuando se encontraron en aquella camioneta, Mangieri le preguntó qué pasaría si yo fuera el culpable de algo así, más o menos la pregunta, y Mangieri la desmiente haberle hecho esa pregunta. Digo, ¿cómo va a seguir la cosa en términos? Mangieri le tiene más miedo a la mujer que a la justicia. ¿Pero usted cree que no va a hablar nunca en términos no va a hablar nunca porque es un cobarde? Le tiene más miedo a la mujer y a la condena social que a la justicia. Por vergüenza, por lo que hablábamos hace un rato. Te vuelvo a repetir, porque su personalidad, su perversión es así. Claro. Él quiere tener el respaldo porque no es pero algo si no se queda solo, además. Normal. Porque también juega y eso. Es muy probable que ahí entre en una situación porque muy difícil. El tipo tiene que elegir ahí, sí, con las cartas que tiene. Es lo mismo que frente a la situación de algo que se cometió, queriendo o no, uno tiene frente a sí un cadáver y tiene que resolver en ese momento cuando tiene el cadáver. ¿Lo tiro y trato de zafar o voy y le aviso que fui yo? Eso hizo. Él optó por la opción 1, si es que fue él efectivamente el responsable, o quien fue el responsable hizo eso, ¿no? A ver, si se le escapó una situación de las manos... ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué pudo haber pasado? El final podía haber sido otro, pero evidentemente tenía todo tan fríamente calculado que sabía que si tiraba el cuerpo a la basura no lo iba a encontrar nadie. Y no sé si se le escapó una situación de las manos, porque las características de cómo le comprimió la boca, ahí dejan claro de que estaba arriba de la nena y estaba en una situación de ataque sexual con sus rodillas al violador antiguo, ¿no es cierto? Claro. El famoso sátiro que lo definían en violador antiguo. ¿Qué es violador antiguo? Y ahí digamos, el ataque sexual que se caracterizó durante la historia de nuestro país hasta llegada a la década del 2000. El famoso merodeador, el sátiro, el atacante sexual que iba, atacaba a la víctima en oscuro, abusaba de ella y se iba, la dejaba abandonada. Luego empezaron otras figuras y fundamentalmente empezó a descubrirse el intrafamiliar. Pero previo a esta situación estaba, se lo definía como el sátiro. Ahora, era aquel que atacaba. Lo que hizo es el acechador sexual. El acechador, perfecto. Vamos a suponer eso, vamos a suponer que era un tipo que venía con denuncias de vecinas o empleado doméstica del edificio, que era un perverso en lo verbal y pasa al acto, ¿sí? Pregunto, me pongo en el lugar de la defensa, estoy tratando de hacer un juego de interpretación de cada parte para ver cómo sigue la historia. ¿Nadie escuchó nada? Si fue semejante el ataque con un tipo que se le monta encima, le fractura 7 partes del cuerpo, la termina asfixiando en lo que sería un ataque feroz. ¿Nadie escucha nada? ¿Qué influyó para que no escuchara nada? ¿Que es las 10 de la mañana? ¿Que eran las 10 de la mañana? El ruido es como el calor, sube, no baja. ¿Qué significa eso, doctor? El sonido se expande hacia arriba. El sonido se expande hacia arriba. ¿Y usted entonces cree que fue en el último piso, por eso nadie escuchó? No escucha nadie porque la gente aparte a esa hora está en su vida, difícilmente. Salvo que sea un grito aterrador. El ruido ambiente te va perdiendo. No le llamaría la atención para nada el ruido de un mueble. Por otro lado, la casa del portero la que nena estaba no podía gritar, las lesiones están en la boca y murió por compresión. O sea, es un trompazo primero, lo que dicen, ayúdeme con esto. Los peritos terminan diciendo que es un trompazo primero para... desvanecerla.
para anestesiarla, claro, usted usa mejor la palabra. Y después viene el intento de abuso y en consecuencia la asfixia. Se resiste, le pone una mano sobre la boca, otra sobre el cuello y con sus rodillas intenta abrir sus entrepiernas. En esas condiciones no había ruido, no había gritos para escuchar. No hay gritos ahí. Con la boca tapada. Bueno, cuando muchos se preguntaban qué pasa cuando dos personas, suponete que se estén peleando, si hay ruido o no, cualquiera que haya presenciado una pelea o varias peleas, se da cuenta que las peleas son silenciosas. Aún en la escena de mayor violencia, generalmente... Incluso en un ataque sexual, Guille, incluso en un ataque sexual, incluso a veces en un ataque sexual, no siempre. A mí siempre me queda la duda, como decían ustedes, y en esto tenemos un problema científico. No tenemos, lamentablemente, para que no quede ninguna duda, porque el otro día miré una encuesta, ¿no? Una compulsa, está bien, después veremos quién vota, si votan amigos, familiares, nunca lo podemos saber, donde estaba prácticamente empatado incluso a favor de Mangieri, que en cuanto a que era inocente, era una compulsa sobre gente que votaba en una página, ¿no? Tenemos un problema acá, que hace que todavía el caso permita el debate y la discusión. No lo tenemos saliendo nunca, en caso de que sea él, porque no hay cámaras en el sentido contrario de la calle, no lo tenemos nunca saliendo con el cuerpo, en ningún momento. No está, no sale la bolsa. ¿Comparten? A ver, les pregunto al revés. No, por supuesto que comparto lo que vos decís. Otros tribunales con mucho menos... Condenan. Con el ADN, nos hubiera gustado tener... Eso sí es contundente. Más que nada, ¿sabes por qué? Porque... Hay un montón de gente que se encargó durante todos estos meses de hostigar a los que sostuvimos desde el primer momento. Esto es un homicidio por un ataque sexual. Entonces cuando vos le decís, pero ¿por qué tengo que mentir? ¿Mienten ustedes por qué? Porque responden a intereses de la defensa, o vaya a saber a qué miércoles responden, que se pongan a pensar, digo, si le hubieran atacado a la hermana, a la madre o a la hija, si harían lo mismo. Porque sabés que todo el mundo es maravilloso, porque vos decís, ¿por qué defienden a este personaje que vos decís, si vos tenés que esperar el ataque de alguien, lo esperás de un desconocido, nunca de quien te conoce cuando sos así? Sí, es un HDP importante. A usted le pegaron con el argumento de que usted salió a pegar a Mangieri porque no había aceptado o no era el defensor de él. Le pregunto a los dos, ¿cómo lo hubiesen defendido si fueran ustedes y no Pierri y Biondi, los defensores? ¿Qué hubiesen buscado con Mangieri? ¿Bajarle la calificación lo más posible? ¿Negar absolutamente todo? ¿Por dónde hubiesen ido? Y en realidad... estamos hablando de lo que nosotros hubiésemos hecho, o al menos yo hubiese hecho desde el inicio, y no como crítica a la defensa. No, está claro. Aclárelo, sí, está bien, está perfecto. Está claro, bueno. La cuestión es, me parece que la hipótesis de homicidio simple, en el caso de Mangieri, es extraordinaria. Y con la primera autopsia que habían tenido, estaba ya la cuestión decidida, máxime cuando se respaldan la cámara. No habría que haber pedido otra. No. Se cerraron en una enorme campaña mediática. Eso se jugaron se jugaron una falta de mérito. Claro, el obtener la inocencia era casi imposible, claro. Ir por todo. Pero instalaron la Pero son criterios respetables, ¿eh? O sea, uno puede decirlo de una manera, de otra y otra. Frente a la sociedad, Mauro, seguro. Yo creo que habría que plantarse frente a Mangieri y decirle, mire... Chiche hizo una teatralización del juicio oral en donde al portero lo absolvieron. Si fuera un juicio por jurados, ¿qué pasa? Porque yo digo, la duda social la instalaron. Convengamos que mucha gente al día de hoy sigue pensando que es Opatowski el autor. Me lo ha dicho mucha gente en la calle. Hoy. Bueno, evidentemente que hay gente que tiene dudas. Porque la señora María Elena Aduri recién pudo de alguna forma exteriorizar los sentimientos que legítimamente tenía. No todo el mundo puede transmitir lo que le pasa, sobre todo cuando te matan a un hijo y te ponen 40 cámaras de televisión. Este caso dejó lamentablemente una adolescente muerta, que es lo más grave de todo, y algunas cosas positivas. Lo positivo es que se debatió mucho sobre derecho, muchas horas sobre derecho en la televisión. Se aprendió lo que era el procedimiento. Y la gente aprendió lo que es una sensación a diferencia de lo que pasa en un expediente judicial. Eso es importante. Lo malo es que pase lo que pase con este juicio, condenen o no a Mangieri, las dudas siempre van a permanecer, por lo menos en este caso. Yo creo que hay se instaló una duda generalizada sobre todo el funcionamiento. Pero imagínate que soy abogado de AGOEC, Sindicato de Trabajadores de SEAMSE. Cuando vos ves a la chica sobre la cinta, ves que tiene lesiones paragenitales, después ves el informe y decís, pero este hombre está loco, no puede haber firmado esto. Y sin embargo lo firmó. Eso da motivo en otra causa que no tiene la explosión mediática que tiene esto, que un enfermo, un psicópata como este camine por la calle. Ahora, sí, no, me quedé pensando, José, en un tema, ¿no?
parte de la duda para mí, a diferencia de otros casos, tiene que ver con el arranque de la historia. Para mí la duda es que mucha gente dice, pero ¿cómo? Si ustedes nos dijeron que iba preso el padrastro y de repente va el portero, nos están mintiendo. Y yo lo que les quiero contar y siempre les digo, es que la propia fiscal al principio de esta causa sospechó del padrastro. Aquel viernes maratónico lo deja para el final. Había un testigo trucho. Había un testigo que dijo que era... Bueno. Y cuando la fiscal vio que en todos los medios nacionales estaba cada media hora, cada 15 minutos, la foto de Opatowski, ¿no es cierto? Sí. Y dándoselo por detenido, y pasaban las horas y esto se consolidaba, tenía que haber cesado en esa situación porque ella sabía que no estaba detenido. Los medios informativos además no actúan de manera descabellada, no es que hubo un periodista que dijo... fuentes. Obviamente que confirmaron con la policía, confirmaron con la no hubo un hecho, pero José, hubo un hecho objetivo, que lo dejaron para el final al padrastro, por algo lo habían dejado para el final. Acá por algo declara... está dado, creo, en esa situación de Opatowski. En el arranque. Y además, si uno advierte la actitud de la mamá, si bien como vos decís, Mauro, no hay un manual de víctima, pero la actitud de Opatowski y la actitud de la mamá no eran las esperables. Hoy a la mamá. Hoy está debajo. Hoy sí, pero mírenla el día la gente la condena sin entender lo que le pasa a una mujer que hace 2 horas le avisaron que la hija estaba muerta. Las actitudes no eran las esperables, entonces todas esas cuestiones van generando un cuadro de sospecha, es decir, ¿qué está pasando? ¿Sabe dónde merma la sospecha sobre Opatowski cuando aparece el video del banco, ingresando él al banco a la hora en donde... Pero le voy a decir algo, hay gente que dice que es trucho. No, hay gente que dice que el video del banco es trucho, pero le voy a contar algo que tiene que ver con la audiencia de televisión. Cuando aparece el video del banco, con la imagen que lo muestra Opatowski, teniendo coartada, que era que a esa hora estaba en otro lugar, a más de 45 cuadras, le voy a hacer una lectura, si quieren, mediática, y la gente lo va a entender. ¿Saben qué? Ese video en los medios de comunicación tuvo poca audiencia televisiva. Era como la verdad que nadie quería escuchar. Es decir, cuando se puso ese video, que daba fe y cuenta de que Opatowski, por lo menos a la hora del hecho, no estaba. Después mucha gente dijo, está montado el video. Después otros dijeron, bueno, pero en realidad pudo haber ido más tarde a tapar al hijo, a Axel, que en realidad pudo estar con... Digo, siempre le encontramos otra vuelta. Porque a Axel también se lo acusó. Bueno, Axel, la propia defensa. Era, tal cual. Ahora, alimentado de la defensa. De la defensa. La defensa lo instaló que era un plan combinado entre Axel, el hermanastro, y Mangieri. Digo, ¿ustedes creen que cambiarían algo que Mangieri se someta a la pericia psiquiátrica, faltando tan poco para que esta causa vaya a juicio? A la psiquiátrica no va a cambiar nada, a la psicológica... ¿En qué puede cambiar, establecer un perfil y van a esta altura, sé cómo lo pueden haber preparado, pero la cuestión es que hoy por hoy se puede determinar claramente si tiene un perfil perverso, pedófilo, habría que analizarlo bien. Y creo y confío plenamente, más allá de cualquier preparación, enseñanza y cuestiones que pueden haberle hecho durante todo este tiempo, los médicos de la Justicia Nacional están totalmente capacitados para descubrir en él, a través de las técnicas proyectistas, a través de los test, si hay o no una situación de y el hecho de que se haya negado, dado todo lo que él hizo hasta ahora, no es muy difícil de poder descubrir. Ahora, el hecho, vamos a hacer las dos preguntas en una. El hecho de que se haya negado, desde lo jurídico el juez no lo puede tomar como nada. Y la otra pregunta es, si el estudio psicológico revelara determinadas conductas sexuales de parte de él, ¿eso lo convierte directamente en un criminal sexual? ¿Es vinculante de forma directa? No, sirve. Ninguna pericia es absolutamente vinculante, salvo la que dice que la persona está muerta. Después todo lo demás el juez lo analiza en un contexto, porque así como los peritos oficiales van a determinar una cosa, los de la querella por ahí otra y los de la defensa otra muy distinta. Entonces se informa, el tribunal para uno oral, es un ángel, para el otro es un fenómeno y para el otro es un asesino. ¿Sí? Y el juez tiene que decidir cuál vale. En definitiva, quien termina de interpretar todo es el juez con lo que se llama el plexo probatorio. Todo el plexo probatorio, toda la prueba que se pudo juntar a lo largo de la investigación evoluciona en contra de Mangieri. No es que es un invento nuestro y que los medios de comunicación lo quieren perjudicar, porque con ese criterio vos fijate. ¿Cuál sería el interés además? ¿Cuál sería el interés de que la policía lo apriete al portero cuando el portero fue citado reiteradas ocasiones a prestar declaración
Es más, el día viernes, que es el día que queda detenido, se presenta en la casa de su amigo el portero de Marcelo T. de Alvear, desmejorado, vencido, orinado, se orinó, estaba orinado porque no sabía qué iba a decir cuando tuviera que presentarse en la justicia. Te digo, el día que aparece el cuerpo de Ángeles Rawson, ese día Mangieri supo que sus días estaban contados. Ahora, ¿qué pasa? Rudimentario en su proceder. Los psicólogos creo que sería muy bueno que le hagan la pericia. El tipo se muestra, impresiona directamente como alguien que no tiene las capacidades para poder burlar aquellos análisis que le van a hacer los psicólogos del cuerpo. Aún estando él preparado o guionado en todos estos 6 meses. Hasta el loco más inteligente te lo desnudan los médicos. Ante un test psicológico quedaría en evidencia. Va a quedar en evidencia. Le pregunto a ambos, ¿qué pasaría si en el juicio, cuando esto llegue a juicio, uno cree que el camino va a ser el juicio porque estamos prácticamente en el final de la instrucción? ¿Qué pasaría si en el juicio Mangieri habla, cambia el escenario de su declaración indagatoria e introduce una figura combinada donde admite cierta participación en un grado menor, diciendo, bueno, fue lo que algunos llaman el homicidio preterintencional, esto se llama así en la ley, pero digo, la interpretación de que no la quiso matar, la empujó, se cayó. Digo, supongamos que esto pasara y que incorpore la figura de un segundo durante el debate. Los jueces de ese tribunal obviamente no pueden investigar. ¿Qué se hace cuando en un juicio el imputado agrega una versión distinta e incorpora un segundo sospechoso, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, cuando arranca el juicio van a leer las declaraciones indagatorias que fue anteriores. Prestando, ¿no? Claro, la del clavito que dice Mauro Zeta y las anteriores y las posteriores. Que son bajo juramento. No. Tiene derecho a una mentira. A una mentira. Puede negarse, como al principio. Ahí podés mentir, vale mentir. Y no vale mentir, pero puede mentir. Pero hay algo que se llama indicio de mendacidad, que el tribunal oral, la de los clavitos, seguramente alguna respuesta le va a dar. Quizás la Cámara también alguna respuesta le dé y le ponga blanco sobre negros a la sociedad lo que es mentirle a los jueces. No se puede mentir. ¿Pero qué pasa si pasa en el juicio, doctor? Del derecho. ¿Pero qué lo pasa van a condenar a prisión perpetua en función de las pericias, especialmente de ADN, que determinan su participación en el crimen, las pericias médicas y las demás cuestiones, y de resultar algo muy categórico, algo que realmente esté fundado, que no lo creo, entonces mandará a instrucción a que... Pero en el juicio no hay... A ver, vamos a explicarle a la gente. En el juicio no se debate prueba... A ver, no se incorpora prueba. No pueden los jueces de un tribunal sobre la marcha investigar algo. Podría la defensa plantear, ahora cuando se eleve la causa a juicio, plantear una instrucción suplementaria y tratar de generar alguna prueba para tratar de poner a Mangieri en otro contexto que no es el actual. Llevarlo a una participación que tampoco cambia, va a cambiar definitivamente para nada su situación procesal. Ahora, los jueces, perdón, esta pregunta que me surge y la charlamos muchas veces con Guillermo. Y de suceder eso, Mauro, que vos estás planteando, al momento de ofrecer prueba nos vamos a dar cuenta. Claro. Porque uno no puede meter prueba en cualquier momento. O sea, sí se puede de manera extraordinaria. Pero es algo que va a cambiar la causa. Claro, si hay algo categórico, entonces que haga venir abajo el tribunal, de prueba, cuando son convocadas las partes, ahí... Pero a eso voy. Vamos a suponer un ejemplo didáctico para que la gente lo entienda. Empieza el día del juicio, se sienta Mangieri, levanta la mano, quiero hablar. Mira el tribunal, mira las partes y dice, voy a contar la verdad por primera vez. Pasó esto, esto y esto. Y ese esto, supongamos, es discutir con Ángeles, la empujé, se cayó, después me asusté, le pedí ayuda a un tipo para esconder el cuerpo y demás, ¿no? Donde trata de sacarse de encima la imputación por delito sexual. ¿Qué pasa ahí? Cuénteme con los rasguños que usted tiene, por ejemplo. Eso le pregunta a los jueces del tribunal. En su entrepierna, cuénteme usted porque tiene un rasguño en la nalga. Fue el clavito, le dice Mangieri. A menos que el hombre pinte el departamento desnudo, situación que es poco probable. Está bien, pero ahí los jueces le pueden preguntar, obviamente, estoy tratando para que la gente lo entienda, mucha gente no presenció los juicios. Van a conducir un interrogatorio a partir del momento que el hombre se mantenga en una versión, si es que la puede sostener. Hasta ahora, las veces que declaró, vino, se contradijo, de mal en peor. Difícilmente pueda sostener, sobre todo en presencia de los 3 integrantes del tribunal, difícilmente puede sostener otra versión. A mí me llama la atención también que la defensa de Jorge Mangieri mediatizó el caso por razones obvias y hubo mucho lugar, mucho espacio, muchas horas en los medios durante aquellos días y que después de algunos reveses, más allá de que el interés por razones obvias desaparece de los medios, también ellos bajaron mucho el perfil.